Hola y bienvenidos a esta nueva serie acerca de una iglesia local de Cristo. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que una vez nos hayamos bautizado, nos convertimos en siervos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiso que el hombre perdido limpiara sus pecados al unirse a Cristo en las aguas del bautismo, sino que también tuvo en mente trazar un plan de trabajo perfecto para todos sus hijos en Cristo, aquellos bautizados, de tal manera que todo individuo, una vez salvo, sea siempre salvo a través de la perseverancia en una iglesia local, creciendo y trabajando unos con otros, es decir, pues un cristiano con otros cristianos. ¿Hasta qué punto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, este es un proceso que nos toma toda la vida, desde que nos bautizamos hasta que tengamos que partir de este mundo, o que Jesucristo ponga fin a todas las cosas, apareciendo por segunda vez. Por eso quiero llamar su atención a que aplique el corazón a entender este tema, relevante para que siendo bautizados no nos extraviemos, sino que tengamos la fuerza y el poder de Dios para perseverar. Como dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este tema, pues, acerca de una iglesia local de Cristo, es necesario para que el cristiano persevere hasta el fin. Comencemos con la lección número 1, que tiene que ver con diferenciar entre la iglesia universal y la iglesia local. Porque de estas dos maneras esenciales está revelada en el Nuevo Testamento la iglesia, de manera universal y de manera local. Vamos a ver ambos conceptos en este estudio, así como vemos en pantalla. La iglesia es revelada en el Nuevo Testamento en dos sentidos básicos. El primero es universal. Y es que la iglesia universal se compone de todos los salvos en Cristo. Todos aquellos bautizados que están perseverando en la fe de Jesucristo, que están sirviéndole al Señor, esparcidos por todo el mundo. De hecho, en estudios posteriores, veremos que esta iglesia universal se compone aún de los salvos que ya partieron, que ya no están más en este mundo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, hablando de la iglesia universal, dice la palabra del Señor: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Notan la singularidad de esta iglesia? Se menciona la iglesia en sentido singular. Por supuesto, Jesucristo tiene una iglesia, pero vemos que en el mundo hay muchas iglesias. Aquí es donde comenzamos a diferenciar sobre cuándo la Biblia está hablando de iglesias locales o cuándo está hablando de la iglesia en singular, la iglesia como el cuerpo de Cristo Jesús. Aquí Cristo está hablando de su iglesia universal, al mencionarla como de su singular propiedad. Mi iglesia. Una iglesia tiene Cristo. Una iglesia prometió edificar en este mundo el Señor. Una iglesia que iba a vencer aún la misma muerte, porque aquellos miembros de esa iglesia, aún muertos, seguirán viviendo y vivirán por los siglos de los siglos con el Señor. Una iglesia que Él quiso establecer como Él la quería. En Efesios capítulo 5, versículo 23 dice la palabra del Señor: porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí se presenta el Señor como el dirigente de su iglesia, de la singular iglesia. Cristo dirige una iglesia en el mundo, su iglesia. Hablando pues de la iglesia en sentido universal, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una iglesia, un Salvador. Una cabeza, un cuerpo. Y Él va a salvar a su iglesia, la que Él prometió edificar, la que Él estableció, de la cual Él es la cabeza. Esa relación entre cabeza y cuerpo es estrecha. Implica obediencia, unión, coordinación. Cristo va a salvar a aquellos a los cuales Él está unido, donde hay obediencia, donde hay amor, donde hay entrega, donde le esperan por segunda vez. Estos dos textos son bases para comprender este sentido de la iglesia revelada en el Nuevo Testamento. Este sentido universal. Ahora bien, siendo que la iglesia universal se compone de todos los salvos en el mundo, como allí vemos en la ilustración, vemos puros individuos de diferentes razas, colores, etnias, culturas, idiomas, que están por todo el mundo. Desde que se comenzó a predicar el evangelio por primera vez, comenzaron a nacer estos salvos por todo el mundo. Salvos en Cristo, que componen su iglesia universal. Muchos de ellos no se conocen, pero son parte de la misma iglesia de Cristo. Si han obedecido el mismo plan de salvación que ustedes me han oído hablar en estudios anteriores. Oír el evangelio acerca de Jesucristo, de su muerte y resurrección de entre los muertos, creerlo de todo corazón, arrepentirse de los pecados, confesar con su boca que Jesús es el Hijo de Dios, siendo bautizados en agua para el perdón de los pecados. En ese momento, Cristo, como veremos, añade a esos creyentes a su iglesia, una vez les perdona todos sus pecados. Por cuanto todos los hombres han pecado, entonces el mundo está llamado, todos los hombres, a ser parte de esta iglesia, a obedecer este evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia universal, debemos entender, no se compone de una red de congregaciones locales, sino del conjunto global de todos los individuos salvos en Cristo Jesús. A menudo muchos cometen el error de pensar que la iglesia de Cristo está compuesta de congregaciones. De allí vienen expresiones como las congregaciones de la iglesia de Cristo. Estamos hablando de que la palabra iglesia en griego es congregación. Entonces, de allí a que si no entendemos bien eso, enredamos los conceptos. Y estamos diciendo las congregaciones de la congregación de Cristo. Varias congregaciones dentro de una congregación. Pero, mis estimados, a medida que avancemos, nos vamos a dar cuenta el error de pensar de esa manera. Más bien, pensemos como la Escritura quiere que pensemos. En estos textos que están en pantalla, en el libro de Hechos, vamos a poder aprender de qué está compuesta la iglesia de Cristo. Si de individuos o de congregaciones. Bueno, en Hechos capítulo 2, versículo 38, aquellos que habían creído el evangelio, se les insta a lo siguiente. Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la promesa para todos los hombres. Que Dios puede perdonar sus pecados por más sucios y perversos que sean y darles el don del Espíritu Santo, con tal que obedezcan a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo se mandó a predicar el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Y aquí se está cumpliendo el inicio de esta gran promesa de Dios, de perdonar nuestros pecados. Al oír el Evangelio, Dios entonces espera que lo creamos, que nos arrepintamos y nos bauticemos confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el verso 41 dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra, los que la aceptaron, los que la creyeron de verdad, porque la fe sin obras es muerta, fueron bautizados. ¿Quiénes son los que se bautizan? Los que creen, porque primero se debe creer para ser bautizado. Como dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado. Primero se cree, entonces será salvo. Y se añadieron aquel día, el mismo día en el cual fueron bautizados, se añadieron como 3,000 personas. Parece un número muy grande, pero en comparación a la cantidad de gente que había en esa audiencia en ese momento, fueron pocas. Pero fue el inicio glorioso de la primera vez que se predicó el Evangelio de Jesucristo. Aquí se cumple la promesa de Cristo cuando dijo: edificaré mi iglesia. Estos pues, nuevos cristianos, dice el verso 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas pues que Jesús les había entregado a sus discípulos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego vemos en los siguientes pasajes hasta llegar al 47 cómo había una comunión entre ellos, una relación de familia en torno a Jesucristo, guiada por el Espíritu Santo, que instruyó a los apóstoles a que les enseñaran a los nuevos cristianos cómo quería Cristo que vivieran, cómo quería Cristo que andaran ahora que son creyentes, que son cristianos, que son discípulos del Señor. Pero en el verso 47 se nos revela a dónde fueron añadidos aquel día esas 3,000 personas y quién estaba detrás de esa inscripción. El verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, hablando de Jesucristo, al que él mencionaba en el verso 38, añadía, agregaba, cada día que habían nuevos bautizados, los añadía a la iglesia singular, a su iglesia. Edificaré mi iglesia, aquellos que habían de ser salvos. Entonces, Cristo añade a su iglesia, ¿qué cosa? Personas que son salvadas por él a través del perdón de pecados. De esta manera podemos entender lo que es la Iglesia Universal. ¿De qué se compone? Fácilmente, de personas. ¿De cuáles personas? De personas que reciben el perdón de Dios. De personas camino a la salvación. De aquellos que han obedecido el Evangelio de Jesucristo mandado a predicar por todo el mundo. Si hoy usted obedece este mismo Evangelio, si me está oyendo y no es cristiano, no se ha bautizado, el día que usted desciende las aguas del bautismo para morir con Cristo y resucitar una nueva criatura, entonces aquel mismo día, no mañana, no es un proceso, aquel día Jesús lo añade a su iglesia para que sea parte de ese nuevo reino, de esa nueva familia la cual él va a salvar, porque Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ahora vamos a entrar en los detalles por el cual los miembros de la Iglesia Universal de Cristo son llamados salvos. Bueno, en primer lugar son salvos porque han sido bautizados en Cristo Jesús, y me hago énfasis en esto. Este es el inicio de la salvación. Nadie, absolutamente nadie, puede iniciar el camino de la salvación o puede estar en el estado de salvación sin ser bautizado en Cristo Jesús, bajo las condiciones del Señor, no bajo las condiciones de los hombres. Por tanto, aquellos que, entre comillas, han sido bautizados de bebés, no han sido bautizados en Cristo Jesús, porque Cristo nos mandó bautizar bebés, y porque la forma que ellos usan para bautizar es errada.
porque bautizan a los bebés, según ellos, rociándole agua sobre la cabeza. Siendo que el bautismo es una sepultura donde el hombre es cubierto, desciende al agua como la sepultura en agua del hombre viejo, para salir de allí un hombre nuevo. Cada vez que nosotros hacemos una instrucción religiosa que no está basada en la palabra del Señor, no lo estamos haciendo en Cristo. Por tanto, si hemos sido bautizados no conforme a lo que manda la palabra, no es en Cristo. Para ser bautizados en Cristo debe ser conforme Él lo manda, está registrado en su libro inspirado, el Nuevo Testamento. Por tanto, hay mucha gente que no ha sido bautizada en Cristo Jesús, porque han sido bautizados creyendo otra doctrina. Creyendo, por ejemplo, que antes de ser bautizados ya estaban salvos, o estaban en Cristo, o Dios había perdonado sus pecados, sabiendo que todos esos propósitos no se consiguen antes del bautismo, sino en el bautismo. Como vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Vio? Los que fueron bautizados. Podemos observar que los que fueron añadidos aquel día fueron los que se bautizaron. ¿En quién se bautizaron? En el nombre de Jesús, en Cristo, como ya lo leímos. Entonces, la Iglesia Universal se compone de todos los salvos en el mundo. ¿Salvos por qué? Porque han sido bautizados en Cristo. Y los bautizados entonces son añadidos a la Iglesia del Señor por el mismo Señor. Hoy usted que me escucha, si no está en el reino de Cristo, hoy puede ser bautizado para el perdón de sus pecados y ser añadido a la iglesia de Cristo, al grupo de los salvos. Ahora bien, quiero insistir en la confianza que hay que tener al momento de hacer este acto. Confianza de que quien nos va a añadir a su iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Por eso los miembros de la Iglesia Universal de Cristo son salvos porque han sido añadidos por el mismo Señor a su iglesia. Recuerda el verso 47 de Hechos capítulo 2. Y el Señor añadía, no los hombres. Me repito, por lo importante que es la fe para uno en ese momento. La fe en creer que esto que yo estoy haciendo no me lo está mandando a hacer ningún hombre. Me lo está mandando a hacer Jesús por la necesidad de yo ser parte del grupo de los salvos. Porque estoy perdido y Él me va a rescatar de las tinieblas y me va a traer a su reino admirable. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los individuos que habían de ser salvos, los que creen su palabra, se arrepienten y son bautizados. Son añadidos por Él mismo a su iglesia. Y el Señor no comete errores. Debemos entender que el Señor escudriña la mente y el corazón. Y Él sabe verdaderamente quiénes son los que han creído en Él. Quiénes son los que de verdad se han arrepentido. Y entonces, en el momento del bautismo, Él sabe quién de verdad es parte de su reino. Quién cumple para ser parte de este maravilloso reino, donde nadie tiene que pagar nada por esto, donde hombres crean eventos humanos que le hacen gastar mucho dinero a las personas para bautizarles, los llamados retiros espirituales, y se van para esas fincas y hay que dar un aporte, ¿no? Hay que dar un aporte de 100,000 pesos, de 50,000 pesos, de 100 y pico, lo que sea, pero hay que un aporte para que usted asista a la finca, allá va todo pago y allá va a ser donde le vamos a bautizar. No, el plan de Dios no es tan complicado, no hay que pagar nada. Con que haya agua y fe, usted hoy puede ser bautizado. No necesita programar ningún evento especial donde haya muchas otras personas. Después de que esté usted, que es el más importante, su corazón, y aquel que le enseñó, o si no está el quien le enseñó la palabra,
al menos que haya una persona que lo sepa sumergir, listo. Si usted ha creído el verdadero evangelio, hoy puede ser salvo y ser añadido por el mismo Señor a su iglesia. Pero bien, no termina allí el asunto, porque los miembros de la Iglesia Universal de Cristo son salvos porque están perseverando en la doctrina de los apóstoles de Cristo. No solamente ellos dijeron, voy a bautizarme y ya. No, se bautizaron y sus vidas cambiaron. Mucha gente se bautiza, pero ¿por qué se pierden luego? Porque no perseveran en lo que Dios manda que perseveremos, en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles de Cristo, lo cual nos lleva a una vida de discipulado, a abrir las Escrituras, a aprender del Señor, a no perdernos los cultos, a no perdernos los estudios bíblicos, a meditar en nuestras casas en la bendita palabra del Señor. Ahí entendemos todas las cosas que Dios ha dejado para nuestra nueva vida, cosas que nos van a llenar el corazón y la mente de propósito en este mundo lleno de oscuridad y de tentaciones que nos quieren hacer volver atrás. Entonces, perseverar es clave. Y perseverar en qué también, en lo que los apóstoles nos han enseñado. Mucha gente que viene de religiones equivocadas, con falsas doctrinas, llegan a conocer las bases del evangelio y se bautizan, pero luego siguen teniendo comunión con las doctrinas erradas que habían conocido en su pasada vida. Eso hace que vuelvan atrás y que no estén perseverando en la doctrina de los apóstoles de Cristo, que requiere pureza, entrega, sencillez, amor por Dios, por querer obedecer el plan de salvación, el plan de Dios, tal cual ha sido revelado en el Nuevo Testamento, adorarle a Dios como Él nos ha mandado, sin agregarle, sin quitarle, la doctrina pura de Jesucristo, que está en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el problema? Que esa doctrina choca con el ideal religioso que está esparcido por todo el mundo y que es popular. Porque créanme, hay muchas doctrinas que usted ha crecido escuchando que no son de Dios. Prácticas evangélicas que no son aprobadas por Dios. Y mucha gente piensa que eso es seguir el camino de Dios. Sería muy fácil con doctrinas de hombres. Porque las doctrinas de hombres siempre se están acomodando ¿a quién? Al hombre, a la carne. Pero la verdadera doctrina de Dios es pura y perfecta. Es de libertad. No se trata de reglamentos morales extremistas, de cosas que usted no puede hacer. No, se trata de una vida nueva y transformada, donde tu presencia en este mundo ilumine, donde tus acciones den a conocer que Dios está contigo, donde el perdón, la misericordia y el amor gobiernen nuestras acciones, donde la fe nos lleva a vencer las circunstancias más difíciles de este mundo. Y allí brillará Cristo. Cuando hay un solo hombre, una mujer, que le crea de corazón. Y va a impactar. Así como a pesar de que llega la noche, salen las estrellas e iluminan el mundo. Entonces en el bautismo conocemos el amor de Cristo por nosotros, su misericordia para ofrecernos un plan de perdón. Pero cuando perseveramos, entonces le vamos a ver como Él es. Y a medida que avancemos más nos damos cuenta cuán perdidos y equivocados estábamos. Y eso llena el corazón de gratitud para con Dios, de donde Él nos rescató. Y mirando al mundo en el caos que está, decimos, gracias Señor por rescatarme de allá. Y entonces tengo una responsabilidad, no de abandonar a esa gente, no de abandonar a mi hermano, a mi amigo, a mi conocido, que sigue perdido en el pecado, no, sino me va a llevar a prepararme espiritualmente para acercarme a ellos, para influenciarlos a ellos, primeramente con mi manera de vivir y luego
con la palabra del Señor anunciada por mi boca, hablando de cuán grande es el amor de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 42, de los recién bautizados, dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cristo no nos dejó desamparados. Nos dejó su paquete de enseñanzas para que pudiésemos perseverar hasta el fin. Nadie se salva solo. Nos salvamos en un plan que Dios nos ha dejado después de ser bautizados. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Más adelante estaré profundizando en estos actos de culto que Dios nos ha dejado para avanzar en la fe, para crecer como siervos e hijos de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento es especial en describir claramente lo que la Iglesia Universal de Cristo es. Y hay un texto que es explícito y en detalle nos revela lo que es la Iglesia Universal. Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Hace una comparación. O sea, el texto a partir del 22 ahora compara. Primeramente está hablando de los judíos, de los israelitas que se acercaron al monte de Sinaí donde recibieron la ley del antiguo pacto. Pero luego se va a referir de los cristianos y lo que reciben los cristianos. Cuando yo me bautizo, dice la Escritura, ustedes en cambio, los cristianos, se han acercado. Antes estábamos alejados de las cosas de Dios, de su grandeza, de todas sus promesas. En Cristo nos hemos acercado al monte de Sión. El monte de Sión representa el lugar de la profecía, de donde iba a salir la palabra del nuevo pacto, cuya ciudad es Jerusalén. Por eso dice, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén. ¿Cuál? La Jerusalén celestial. Hablando de la iglesia, hablando de la casa de Dios, de la iglesia del Señor, del nuevo reino espiritual. Nos acercamos, nosotros, los del nuevo pacto, siendo bautizados en el Señor, nos acercamos. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nos acercamos a esta Jerusalén celestial. Mucha gente matándose por buscar la bendición de Dios, viajando a Jerusalén, sabiendo que esa Jerusalén ya pasó para el Señor. Ahora, en cualquier lugar del mundo nos podemos acercar a la Jerusalén celestial. No necesita pagar un pasaje, no necesita reservar un vuelo, no necesita gastar dinero, necesita fe. Y hoy, al ser bautizado en Cristo, usted puede acercarse a la Jerusalén celestial. Y aquellos hermanos que me escuchan, recibamos esto con gozo, hermanos. ¿A dónde Dios nos ha acercado? A la Jerusalén celestial y a las miriadas de ángeles, los siervos de Dios, sus mensajeros. Nos acercamos a ellos. ¿Y ellos con quién están? La Escritura dice que los ángeles ven el rostro de Dios de día y de noche. Siempre están de cara a Dios. Están en la presencia de Dios. Y el texto dice que a ellos nos hemos acercado. Quiere decir que nosotros nos acercamos a la misma presencia del Señor. Y en cada coma que vemos allí, el texto va a profundizar a dónde nos hemos acercado. Dice, a la asamblea general e iglesia. Hablando de la iglesia universal, por eso dice general, asamblea. La palabra iglesia, eclesia en griego, eso traduce asamblea, congregación, concurrencia. E iglesia. Iglesia es una transliteración. Esto es la iglesia universal. ¿De quiénes? Noten, de los primogénitos que están inscritos en los cielos.
Recuerden que Jesús es quien añade a su iglesia. Aquellos que se bautizan son añadidos a su iglesia. Aquellos que se bautizan son los primogénitos. Esos nuevos hijos de Dios que nacen en Cristo. Sus nombres son inscritos en los cielos por el Señor. Y a ese número de personas nos acercamos cuando nos bautizamos, cuando estamos en Cristo, a esa iglesia universal. Esto es la iglesia en sentido universal. ¿Qué significa? El número de aquellos que son parte del reino de Dios, que sus nombres están inscritos en los cielos como la mayor bendición que una persona puede recibir aquí en la tierra. Recuerdo en una oportunidad el Señor mandó a predicar a sus discípulos y les dio autoridad de que expulsaran demonios. Al regresar de esa labor, ellos, asombrados y maravillados, le dicen al Señor: Señor, nos maravillamos de que los espíritus se sujetan a nosotros en tu nombre. Y el Señor le dijo: no se sorprendan de eso. Más bien, gócense y celebren que sus nombres están inscritos en los cielos. No hay mayor bendición que esa, que nuestro nombre esté inscrito en los cielos. Bueno, al ser bautizado, esta bendición recibimos y nos acercamos a esta asamblea general. Pero ¿a dónde más nos acercamos? Dice: a Dios, el juez de todos. Y es interesante porque precisamente en el pecado estamos sin Dios. Antes de ser bautizados en Cristo estamos sin Dios. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Pero ahora, ¿quién es que se acerca? El hombre. Porque Dios ya está disponible. Dios se ha dispuesto para nosotros. Y Él, noten, es el juez de todos. Qué mayor bendición que ser parte de la familia del juez. Imagínense ser enemigo del juez. Pues, ¿quién va a ganar ese juicio? ¿Quién va a salir bien librado? Nadie. Pero si estamos del lado del juez, si nuestras acciones aprueban eso, si nuestra fe está con el juez, no hay nada de qué temer en el día del juicio final. Porque gozosos saldremos a heredar la vida eterna. Como sigue diciendo: se han acercado a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Lo que quiere decir que ahora tenemos la oportunidad de ser contados con aquellos hermanos que ya han conseguido la victoria, que ya han vencido, que ya sus almas están ganadas y no hay riesgos. Estamos hablando de aquellos santos que ya partieron en Cristo. Mencionemos algunos bíblicos, como Pablo, Juan, Pedro, Esteban y muchos de los cristianos que hasta el día de hoy ya han sido perfeccionados por Dios. Porque la palabra perfectos aquí indica el estado final de salvación, la redención en sentido completo, los justos ya perfectos. Nos acercamos a sus espíritus que en estos momentos están en el Hades, en el lugar del paraíso, del consuelo, esperando simplemente la resurrección para estar por siempre con el Señor. Ya no temen el juicio final, porque ya han cumplido con la tarea, con la misión celestial durante su tiempo aquí en la tierra. Por eso les decía que la Iglesia Universal no solamente está compuesto de los salvos en la tierra, sino de los salvos que ya partieron en Cristo Jesús. Pero sigamos. ¿A dónde más nos acercamos cuando nos bautizamos? Bueno, nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Noten lo interesante de esto. Simplemente el texto podría decir a Jesús, pero describe una de sus funciones de las cuales más nos beneficiamos al ser cristiano. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Él es quien intercede por los santos ante Dios. Por eso la Escritura dice en la primera carta de Juan. Juan escribió su carta con este propósito, para que no pequemos. Juan dice: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si tropezamos, si pecamos, después de ser cristianos, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús,
a Jesucristo. Él es el mediador del nuevo pacto. Y esto es algo que debemos de creer y confiar, porque les digo que todo cristiano, todo bautizado va a tropezar alguna vez en su vida. Porque este camino es de crecimiento y nos convertimos siendo niños. Vamos a tropezar. Pero ya el pecado no es una conducta regular en nuestras vidas, sino que es un accidente. Por tanto, tenemos la confianza de que nos podemos levantar nuevamente en el Señor por el poder de su sangre, como dice, y nos acercamos a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Cuando Abel fue asesinado, esa sangre levantó un clamor al cielo, que conmovió a Dios y buscó a Caín para reclamarle por qué había matado a su hermano. Ahora, eso sucedió con la sangre de Abel. Imagínense cuando la sangre de Jesucristo se derramó en esa cruz y entregó su espíritu. Sabemos lo que pasó, el temblor que sucedió y todos esos eventos que dieron a conocer quién había muerto en ese momento. El mismísimo Hijo de Dios. Su sangre es la sangre que perdona nuestros pecados. Y lo anunció antes de su muerte, hablando de la cena del Señor, que tomáramos la copa que representa la sangre derramada del perdón de pecados. Y esta es la sangre que perdona nuestros pecados que cometemos después de ser cristianos, después que nos bautizamos. Esa sangre tiene el poder de perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué? Con su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso está en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Por eso no en vano menciona la sangre de Jesucristo, de nuestro abogado. Y a estas grandes bendiciones nos acercamos cuando nos bautizamos. Aquellos bautizados que escuchan este mensaje, esto anclémoslos en el corazón. No somos cualquiera en este mundo. Somos parte de los inscritos en los cielos. No dejemos que nada ni nadie nos arrebate esta gran bendición. Por esta razón, el diablo no quiere que usted escuche la palabra de Dios. Quiere que usted la siga ignorando para que su conciencia siga dormida y usted no pueda ver las bendiciones de Dios y piense que en el mundo está siendo bendecido por Dios cuando no es así. Por eso, si un miembro de la Iglesia Universal de Cristo cae en pecado y continúa en ese pecado sin arrepentirse y muere así como Dios lo inscribió en su libro, también lo borrará. Pero noten, esto es si muere en el pecado después de haber sido cristiano. Muere como un hijo rebelde de Dios. Una vez nació de nuevo, se convirtió en hijo de Dios. Pero por persistir nuevamente en el pecado, murió como un hijo desobediente del Señor. Y el Señor no puede hacer nada con los hijos desobedientes. Así como el padre del hijo pródigo no pudo retenerlo cuando se quiso ir él solo de su casa. Gracias a Dios, él se retornó. Y hermano, si te estás desviando del camino, si te has desviado, me estás escuchando es porque aún tienes oportunidad de regresar al camino. De no morir en el pecado, para que el Señor no borre tu nombre del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor no quiere borrar el nombre de ninguno de los que ha inscrito, pero si no vencemos, no podrá hacer otra cosa el Señor que borrar nuestro nombre, porque en el cielo no entraremos con el pecado. En el cielo no entran los rebeldes. En el cielo no entran los ignorantes, los apáticos, los que quieren seguir en el mundo. No, en el cielo entran aquellos que quieren servir a Cristo, que vencen
y vencemos cuando partimos de este mundo en el Señor, en Cristo, siendo fieles a Él, porque le confesamos aquí delante de los hombres y Él nos confesará ya delante de su Padre y de sus ángeles. Así que aún hay oportunidad para el que tiene vida, porque una vez partamos de este mundo, ya no hay arrepentimiento. Esto ha sido lo que es entender la Iglesia Universal de Cristo, donde están los salvos, porque han sido bautizados en Cristo, porque Cristo mismo los añade a su iglesia, y el Señor les ha trazado un camino para que perseveren. Entendiendo esto, nos es más fácil entender lo que es la iglesia local. Porque a diferencia de la Iglesia Universal de Cristo, la iglesia local se compone de un grupo específico de salvos en Cristo, reunidos en un lugar determinado. Entonces, algo clave para entender la iglesia local o una iglesia local de Cristo es que siempre está relacionado con un lugar en particular, donde están creyentes reunidos, creyentes que se conocen, que forman una familia y juntos adoran a Dios y trabajan para la obra. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, lugar Corinto, una ciudad donde había una iglesia de Dios. Esta iglesia no es en sentido universal, no está hablando de ese cuerpo universal de Cristo, sino de una iglesia local. En cuanto a la iglesia universal, hay santos que no se conocen y no se puede contar el número de ellos. Pero en cuanto a la iglesia local, sí se conocen los santos, porque son parte del mismo grupo, están allí, se reúnen constantemente, se apoyan juntos, porque están en el mismo lugar. De esas congregaciones hay muchas por todo el mundo, de las cuales es fácil identificar por su doctrina. Pero algunos se preguntan de dónde viene la palabra local. La palabra local hace referencia a algo propio o característico de un lugar, de un territorio, de un municipio o de una región. Por eso, no vamos a encontrar la palabra local en la Biblia, pero al encontrar la palabra iglesia relacionada a un lugar, entonces nos damos cuenta que está hablando de una localidad, de un grupo específico de creyentes, así como se mencionó en la iglesia en Corinto. Es un grupo en particular. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 se sigue probando este punto. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Tesalónica, se escribe Tesalónica, a un lugar. A los moradores de Tesalónica se les llama los tesalonicenses. Bueno, allá había una iglesia de Dios, de ellos. Es decir, compuesta por personas de ese lugar. Pero no era una iglesia humana, porque seguían la doctrina de Dios. Dice: a la iglesia de los tesalonicenses fundamentada en ¿quién? En Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Pero era una iglesia local del Señor. Los miembros de allí, de esa localidad, primero comenzaron siendo miembros de la Iglesia Universal. ¿Cuándo? Cuando se bautizaron. Luego decidieron juntarse para formar lo que es una iglesia local en ese lugar y comenzar a hacer la voluntad del Señor como un grupo. De esa manera encontramos iglesias locales esparcidas por todo el mundo. Congregaciones que se identifican en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 1 versículo 22 dice que Pablo no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Luego volvemos a ver la palabra iglesia, sea en singular o en plural. ¿Cómo sabemos que está hablando de una iglesia local? Porque está relacionada o referenciada con un lugar, en este caso una región llamada Judea. Es como en mi caso decir en Colombia, las iglesias del Valle del Cauca, las iglesias de Antioquia. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias en Cristo. Entonces, yo puedo identificar varias iglesias locales de una región. ¿Cómo? Con la doctrina de Cristo. De esa manera yo puedo saber cuáles son las iglesias que están en Cristo.
de tal lugar. ¿Y cuáles son las que son producto de los hombres? Por su doctrina que tienen, donde solamente tienen la Biblia de pantalla, porque la usan a su propia conveniencia, pero no están siguiendo la doctrina de los apóstoles. En Romanos capítulo 16, versículo 16 dice Pablo: os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, 2 puntos para identificar la iglesia local, que se habla de ella en término plural, de varias iglesias que están en Cristo, porque están siguiendo la doctrina que Cristo nos deja después de ser bautizados. Doctrina que se sigue de manera colectiva con las personas que yo conozco que siguen ese mismo patrón, que han nacido de nuevo y nos reunimos en un lugar para adorar a Dios juntos como su pueblo y llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Otra manera de identificar a una iglesia local de Cristo en el Nuevo Testamento es a través de verla relacionada con un lugar. En ese sentido, la palabra puede salir en plural o en singular. En plural, si se trata de varias que están en ese lugar. Y en singular, si se trata de una sola que está en un lugar también en particular. Por eso, una iglesia de Cristo es pues un grupo concreto, noten, de cristianos reunidos en un lugar determinado, como sucedió en Corinto, en Tesalónica o en Judea, para trabajar en la obra del Señor. Hay propósito por ser parte de una iglesia. Hay propósito para ser parte de una iglesia, para trabajar en la obra del Señor y adorarle de manera colectiva y organizada, según, noten, la doctrina de los apóstoles de Cristo revelada en las páginas del Nuevo Testamento. De esta manera, con esta autoridad que es el Nuevo Testamento, siguiéndola, yo puedo estar seguro que estoy en una iglesia local de Cristo. Y no estoy en cualquier denominación por ahí fundamentada por los hombres, por alguna supuesta revelación, un sueño que habrá recibido algunos de esos engañadores. Sino que puedo estar seguro por el Nuevo Testamento si de verdad estoy en una iglesia local de Cristo o en una iglesia de los hombres con apariencia de Dios. Por eso todo cristiano, por tal razón todo cristiano necesita, no es que es una opción, necesita formar parte de una iglesia local para desarrollarse como miembro del cuerpo de Cristo. Vamos a terminar leyendo este pasaje. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Nos demuestra la necesidad que todo cristiano tiene de ser parte de una iglesia local. Después de ser bautizados, no nos podemos quedar a la intemperie. Debemos buscar otros hermanos para trabajar, para servir a Dios. Debemos identificarnos de qué iglesia local somos nosotros y comprometernos con esa familia, con responsabilidades, deberes y derechos, como cuando somos parte de cualquier otra familia. Pero aquí estamos siendo parte de la familia de Dios. Y Cristo dejó todo. Dice, y Él mismo, el Señor Jesús, constituyó, esto ya está establecido por Dios, nadie le puede quitar ni añadir, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cabe destacar aquí que el primero y segundo grupo, apóstoles y profetas, estamos hablando de los mismos que ya escribieron el Nuevo Testamento. Por tanto, su operación en estos días es de manera indirecta. Toda iglesia que es de Cristo tiene como base la constitución de apóstoles y profetas, pero no para que se ejerza por hombres hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque primero que todos los apóstoles de Cristo, Él mismo los escogía, y uno de esos requisitos es que los apóstoles debían ver a Cristo resucitado, por lo cual el último que vio a Cristo resucitado fue el apóstol Pablo. Ya después de allí nadie más cumple con ese requisito. Y la palabra profeta tiene que ver con aquel que anunciaba un mensaje nuevo de Dios para su iglesia. Y ya el Nuevo Testamento representa toda la revelación de Dios. El mismo Jesucristo anunció a través de Pablo que las profecías se acabarán en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Por tanto, hoy estos ministerios nadie tiene la capacidad de parte de Dios de ejercerlos.
pero sí están presentes en toda iglesia local a través de las páginas del Nuevo Testamento. Ahí están como autoridad, para que entonces los otros ministerios que sí se pueden llevar a cabo, como los evangelistas, los pastores y maestros, porque los requisitos que hay en la Biblia para ser evangelistas, pastores y maestros son requisitos que todo hombre que tenga la vocación, el deseo, los puede llevar a cabo. Cabe resaltar que el rol de evangelistas y pastores Dios no lo ha dejado para las mujeres, lo cual es un tema que, si no lo comprende, me puede dejar en los comentarios y podemos sacar un espacio aparte para estudiarlo. Ahora, todo esto Jesús lo constituyó para los que ya son cristianos. ¿Con cuál propósito? Noten, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos en la Biblia son los fieles en Cristo Jesús. Los cristianos, pues, la palabra santo quiere decir los apartados para Dios. Entonces, Dios prepara evangelistas, Dios prepara todo esto para que los santos sean perfeccionados, porque iniciamos en la fe siendo niños. Y debemos perfeccionarnos en nuestras actitudes, en nuestra forma de vida, en nuestro carácter. Todo tiene que ser perfeccionado para la obra del ministerio, para que sirvamos a Dios aquí en la tierra y el cuerpo de Cristo sea edificado, crezca la iglesia universal. Entonces, en alguna manera, la existencia de iglesias locales contribuye a que el cuerpo universal de Cristo siga creciendo a través de la obra de cada iglesia local, de predicar el evangelio, de servir a Dios, y nuevas personas se conviertan a Cristo. Entonces, la iglesia universal se edifica, el cuerpo de Cristo sigue adelante. Entonces, estamos hablando de una estratega. Dios realmente es una estratega. Entonces nos dice, únanse a otros cristianos. Claro, porque es más fácil hacer la obra de Dios con otros que solo. Únanse a otros cristianos, trabajen juntos, ayúdense, esfuércense, oren unos por otros. Entonces va a ser más fácil que el cuerpo de Él crezca en este mundo lleno de maldad. Y es así como hasta el día de hoy sigue creciendo el cuerpo de Cristo. Yo sé que los muchos no quieren seguir a Dios, pero el cuerpo de Cristo no se ha detenido. La iglesia del Señor sigue adelante a través de la obra que hacen iglesias locales de Cristo a través de todo el mundo. Y qué bendición ser parte de esto. Por eso no entendemos cuando hermanos no se comprometen con las iglesias, no se comprometen con su iglesia, son apáticos, no quieren servir a Dios, no se congregan, no ponen al servicio sus dones para que pueda crecer el cuerpo de Cristo. Pues, ¿qué es lo que quieren? ¿Con quién quieren trabajar? ¿A quién quieren servir? ¿Quieren servir a Satanás? ¿Qué les va a dar Satanás si la paga del pecado es muerte? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios quiere que crezcamos en una iglesia local, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir a la salvación. La iglesia contribuye a nuestra salvación, porque ¿cuándo es que vamos a llegar a ser un varón perfecto? Si no es cuando ya venzamos este mundo, dejando de ser niños, como dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No siga creyendo cuento. En el mundo religioso hay muchos engañadores, lo dice la Biblia, son astutos, te quieren con sus artimañas enredar. Por eso cristianos han vuelto atrás a doctrinas erradas, a congregarse por los sentimientos y no por la verdad. Pero Dios ha dejado la doctrina de sus apóstoles y que seamos parte de una iglesia fiel de Cristo para que ya no seamos niños que nos llevan para cualquier lugar, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Bendito sea Dios, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Él. ¿Cómo vivió Él en este mundo? ¿Acaso Cristo se dejó intimidar por la maldad? Él siguió adelante, sufrió, pero siguió adelante con su plan, por su amor para salvarnos. Versículo 16, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro de la iglesia local que contribuye, que pone de su parte, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para que el cuerpo de Dios florezca en este mundo de oscuridad. Es por esa razón que es necesario que entendamos la responsabilidad que tenemos como cristianos en este mundo con referencia a la iglesia local. Con esto hemos concluido la primera parte de este estudio acerca de una iglesia local de Cristo, bajo la lección ¿cómo la iglesia es revelada en el Nuevo Testamento? Hemos aprendido que de dos maneras, universal y de manera local. Muchas gracias por su atención. Están invitados a la segunda parte de este maravilloso estudio. Que el Señor les bendiga.